Buenos días, jóvenes, nuevamente. No, Dios. Eh, Continuando con lo que hicimos la última vez, básicamente discutimos bastante sobre la teoría cinética y cómo el conocimiento de la función de distribución podíamos obtener cantidades macroscópicas que describen sistemas físicos que queremos explicar, las características físicas. Eh, Hoy vamos a discutir la transición, de cómo vamos de la teoría microscópica de multipartículas a una teoría, como se hacemos la transición, de fluidos, de multifluidos o de fluidos simples, cómo podemos proceder de una región del espacio a la otra. O sea que ahora, para terminar esto de hoy, ustedes habrán visto primero todo lo que ocurre con una partícula en los campos electromagnéticos. Describimos muchas de las leyes de esas, cómo pasamos a multipartículas y ahora de cómo de multipartículas pasamos al otro modelo, que es el de fluido o multifluido. Eh, Como mencioné, el conocimiento de la función de distribución nos permite, en forma global, el determinar cantidades específicas macroscópicas, como la densidad de partículas, la velocidad promedio de las partículas, UDS, UDS es la especie, sea un protón, un electrón, unas partículas alfa, no importa. La presión de las especies correspondientes y correspondientemente su temperatura. Así que el, el obtener estas cantidades solo requiere el tener el conocimiento en principio de la función de distribución. O sea, o resolver la ecuación de que la función de distribución obedece, que esta es, como decir, la ecuación dinámica del sistema, que tiene la variación temporal y depende de los campos envueltos o las fuerzas operando sobre esas partículas, multipartículas, incluso puede tener colisiones en ese caso. Pero resolver esta ecuación es sumamente difícil. Eh, Solamente casos muy simples podemos obtener alguna solución analítica y normalmente recurrimos a formas de describir esto que sean formas numéricas en alguna forma. Pero vamos a ver algunos casos bien sencillos, simples, de la función de distribución. O sea que la idea... Era para asegurarnos de que estaba Sí, sí, utilizando el micrófono sí, ya. correcto, pero Está sincronizando en general, eh, el resolver por F es bien difícil. Es un problema matemáticamente bien difícil. Pero hoy les voy a decir que hay una forma de describir la dinámica de todas esas variables eh, que, 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 que podemos obtener de la función de distribución, de manera tal que no requiera el conocimiento de la función de distribución. Y ahí es que está el detalle detrás o la transición entre cinética y fluido, encontrar la forma de evitar resolver por la función de distribución. Al final le haré unos comentarios al respecto, porque el hacer eso, pagamos, tenemos una consecuencia. Y esa consecuencia corresponde a ciertos aspectos de la física que, que se ha obviado al hacer esa transición, ya que la ecuación de Blasov es la más precisa, o la ecuación de Boltzmann es mucho más exacta y provee conceptos más fundamentales de lo que ocurre en el estado microfísico. Así que
Si hacemos, seguimos el procedimiento, la idea es la siguiente, detrás de estos conceptos. Habíamos dicho que las características macroscópicas en general, estas variables, las obteníamos efectuando momentos que son promedios sobre la velocidad y la función de distribución. Por ejemplo, la densidad, sabemos que es solamente la integral o el momento cero, o sea, la velocidad a la potencia r igual a cero, o sea, que es 1. Si integra esta función en el espacio de velocidad, tenemos la densidad. Igualmente, el flujo de partículas, de donde obtenemos, obviamente, la velocidad, es el primer momento, la velocidad a la menos 1. O sea, que estamos tomando promedios sobre las velocidades a una potencia, a un power. Eso es lo que significa. Lo mismo por la presión. Pues siguiendo ese concepto, decimos, bueno, tenemos una ecuación dinámica que describe que si conocemos F, obtenemos todas esas cantidades, porque es una integración directa. Pero habrá una forma en que yo puedo utilizar la ecuación de Boltzmann, de manera tal que obtengo las ecuaciones dinámicas de todas esas cantidades per se. Y ahí es que está el concepto. Lo mismo que usted hace con la función con las variables y con la función de distribución, ahora usted le va a ejecutar estos momentos, estas integrales sobre el espacio de velocidad, se la van a aplicar a la ecuación de Boltzmann. Esa es la transición, ahí es donde se lleva a cabo la transición matemática de cinética a fluidos, fluidos. Y ahí es que está la idea. Las cantidades, pero al hacer esto tiene que multiplicar la ecuación de Boltzmann, Blasov, por unas ciertas cantidades. Pues se escogen, obviamente, aquellos que nos dan los principios de conservación. Una de ellas es la conservación de masa, que sería multiplicar la ecuación de Blasov solamente por la masa. Lo que queremos es multiplicar la ecuación de Blasov por una función que va a depender de velocidades a distintas potencias. Lo mismo que hemos hecho con los momentos de la función de distribución. Si la multiplicamos por b a la 0, o sea, solamente la masa es la que entra, eso nos daría una ecuación de conservación, que sería la ecuación de conservación de masa. Si la multiplicamos por el momentum, nos da la ecuación de conservación de momentum. Y así sucesivamente. Si la multiplicamos por la masa por la velocidad al cuadrado, nos da la conservación de energía. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea detrás del concepto, el concepto matemático. Y al usted hacer esto, va a encontrar que desarrolla una jerarquía de ecuaciones y va a pagar un precio que va a encontrar inmediatamente que comience el proceso de la jerarquía. Así que los voy a llevar por eso, esa transición, para que ustedes vean dónde es que se paga el precio y qué es el significado físico de eso. El resolver la ecuación de Boltzmann es la única ecuación que tendría que resolver junto con las ecuaciones de Maxwell. Obviamente, esa ecuación lo que lo hace complicada es que son 7 dimensiones. O sea, 3 dimensiones en velocidad, en espacio, 3 dimensiones en velocidad y tiempo. Al hacer este tipo de jerarquías, usted está formando promedios de las ecuaciones en el espacio de velocidad. Por tanto, va a reducir el espacio de velocidad, por un lado, pero ahora va a aumentar el número de ecuaciones por el otro lado. Ya empieza a pagar el precio. Con una ecuación, la de Boltzmann, ahora al promediarla va ahora a reducir el espacio, pero va a aumentar el número de ecuaciones. Se crea una jerarquía. Y esa jerarquía lo hace complicado. Así que esta es la transición que vamos a hacer en el desarrollo de esas ecuaciones, que a la larga le llamamos las ecuaciones de transporte. En otros lenguajes, para ingeniería, le llaman las ecuaciones de fluido o de multifluido. En nuestro caso en particular, vamos a comenzar con las ecuaciones de multifluido, porque lo que vamos a hacer es una transición donde cada especie, en vez de ser una distribución de partículas de esa especie, se va a convertir en un fluido de esa especie. O sea que va a tener fluidos de electrones, fluidos de protones, fluidos de partículas alfa, etc. Y está nuevamente como lo que hicimos.
que era generar las integrales sobre la función de distribución en velocidad, nos producía estas cantidades que solo son dependientes de espacio y tiempo. Así obtuvimos la densidad. De la densidad podríamos calcular la densidad de carga, la densidad de masa, la velocidad, la corriente, etcétera. Todas las cantidades, la presión e incluso el flujo de calor. No hablamos mucho de esta, pero esta es muy importante. El flujo de calor lo que nos da exactamente una idea del flujo de la energía de un lugar a otro. Y eso es muy importante, en particular en estudios espaciales. Nosotros sabemos que la fuente de energía es el Sol. Tiene que haber un flujo natural que sea del Sol hacia la Tierra. Si le sale en la otra dirección, hay un problema. Tiene que ser del Sol a la Tierra. Pero puede pasar el calor de frío a caliente. Es en la otra dirección. Así que eso es muy, muy importante en el desarrollo de esos momentos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ponemos la ecuación ahí completa. La metí entre estos dos paréntesis cuadrados. Y decir, lo que vamos a hacer ahora son tomar los momentos de toda esa ecuación que está ahí. Vamos a descartar las fuerzas externas por el momento. Dejemos solamente los campos eléctricos y términos de colisiones. Y si ustedes se fijan, esto que está en este bracket pequeñito que está aquí, en este paréntesis pequeñito, esto es la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, el término de Lorentz, dividido entre la masa. Pues la fuerza dividida entre la masa, yo la voy a denominar la aceleración. Esto es un vector. Esto es lo que es. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y en principio esta ecuación se pone en una forma vectorial mucho más simple. Pero si usted integrase, si multiplica toda esta ecuación por la masa y la integra en velocidad, lo primero que va a encontrar es esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de continuidad o de conservación de masa, que nos da la densidad de la masa, que es solamente el producto de la masa por su densidad, función de tiempo y espacio, y la divergencia del flujo de esa masa. Pero fíjense que de esta ecuación llegamos a una ecuación dinámica que nos da inmediatamente cómo varía, o sea, la cantidad, el primer momento que hicimos, que es el momento cero, corresponde a la densidad, que es la ecuación de continuidad. El término S que sale aquí es la integración de esto en el espacio de velocidad, y eso nos va a dar la fuente de que en principio lo que va a representar es la pérdida o la creación de partículas. Por ejemplo, un proceso de ionización que ioniza, crea partículas, pero también podemos tener un proceso de recombinación donde entonces las partículas se pierden. O sea, tiene una fuente y destrucción. Y eso estaría en el lado derecho de la ecuación, y esto sería por efectos de colisiones, de alguna forma. No tenemos que especificar la forma de ella, sino es una representación de la integración en el espacio de velocidad del término de colisiones de Cruz del lado derecho de la ecuación. Así que esto es la primera transición, pero lo voy a llevar un poco, y voy a hacer este caso nada más, pero es un buen ejercicio para ustedes el ir para representar la misma función, ahora la de momentum, y después la de energía. Algebraicamente es un proceso largo de álgebra, pero es muy simple una vez ya yo le enseñe los principios básicos de cómo se hace en general. Si queremos tener conservación de masa, en este caso no hay conservación, porque yo dejé que hay una fuente S, que es la fuente de creación, de pérdida o ganancia de partículas, por cualquier mecanismo que podamos considerar como ionización, recombinación o intercambio de cargas, que también es posible, etc. Pero si este término no hubiese colisiones, no hubiese una fuente, sería igual a cero, y esto sí nos da un principio de conservación de masa. Ok, pues tenemos la ecuación ahora nuevamente de Boltzmann, y todo el término de fuerza yo lo escondí en el vector A, donde es la aceleración. El producto de la velocidad por el gradiente espacial de la función de distribución, la aceleración por el gradiente en velocidad de la función de distribución, y el término de colisiones en su lado derecho. Y ahora vamos a multiplicar esta ecuación por los diferentes términos. El primero que nos da la conservación de masa, el segundo que nos da la conservación de momentum,
y el tercero, el que nos da la conservación de energía. Pero voy a trabajar el primer término y el segundo le voy a dar básicamente los resultados, porque el procedimiento es un poquito más largo, extenso, pero el mecanismo o la idea es la misma, no cambia. Tenemos la cantidad que escojamos, digamos, psi sub b puede ser, va a comenzar, va a ser la masa, o sea, no va a ser función de velocidad, porque es velocidad a la cero, a la potencia cero, el momento cero. Y vamos a coger el primer término de la ecuación de Boltzmann, que es ese. Y este término usted lo puede representar muy simplemente sin conocer la función de distribución, y esta es la idea. Usted no tiene que reconocer, no saber cuál es la función de distribución o resolverla, sino en una forma muy simple. Usted puede representar esa ecuación, todos los términos de la ecuación de esta forma. Lo que vamos es a trabajar estos términos en forma independiente. Cojamos el término número 1 primero, que es la integral de f de t, donde psi sub b ahora va a ser la masa, no va a haber función de velocidad. Bueno, este término el operador tiempo, y aquí tenemos una integral en velocidad, como la distancia, o sea, la posición de las partículas, o del fluido, la velocidad y el tiempo son cantidades independientes de la función de distribución, depende de esas tres cantidades. Usted puede intercambiar el operador de dt por el operador de integral. Puede sacar ese, porque esto es una integral en velocidad y dt, que es una variable independiente, la puede extraer. Y ahora lo que tiene es esta cantidad, que es la variación de toda esa cantidad representada aquí, de esta forma, menos la variación de la cantidad esa psi sub b que tenemos, que en este caso vamos a escoger la masa, en función del tiempo. Esto esencialmente lo que usted ha hecho es tomar la derivada de un producto de cantidades y transfiere para el otro lado y mantiene la total. Eso es simplemente lo que usted ha hecho hasta ese punto. Ahora analiza la ecuación tal y como está. Si psi sub b lo que representa es la masa, es una constante, pues no hay variación temporal, la masa, la especie es fluida. Este término se va. Este término que está aquí, esto es la masa, y la masa, no, son de tiempo, es una constante que la están multiplicando f, pero la integral de f por d3b ya la conocemos, el momento de densidad. Ese producto, a la larga, lo que nos da es el producto de la masa por la densidad. Ahora, usted lo que ha hecho es, ha desaparecido la función de distribución completamente. Lo que tiene es un primer término de la ecuación de continuidad, que es la variación de la masa por la densidad. Así sucesivamente, ahora analiza el segundo término de la ecuación. Espera, ya está ahí. El segundo término. Está ahí. Repite la operación de Warburg. Esto sería, nuevamente, este es un operador espacial, la derivada en el espacio de la función de distribución. Y esta es velocidad, que es independiente también. Por tanto, puede intercambiar, extraer ese operador fuera de la integral. Al hacerlo, ahora tiene la divergencia de una cantidad que vamos a definir, que es V por psi, que es M en este caso, porque cogimos la primera conservación de masa, y como M es constante, no se opera sobre la función, sobre la integral, muy fácil se puede representar como la divergencia de este flujo menos estos dos términos que están aquí. El segundo término se va porque no hay gradiente de masa, ¿verdad? La masa es constante, es un número, no hay variación espacial de ella y se lo puede eliminar con facilidad. Y el tercero operador también lo puede describir porque es la divergencia de una cantidad independiente, V, es cantidad independiente, por tanto se va a hacer. Lo único que le queda restante es este término y esto le produce la divergencia del flujo de partículas, que es la masa por la densidad, por su flujo, por la velocidad. Eso es lo que representa nuevamente es la ecuación de continuidad cuando la ponen juntos. Ahora, si quiere hacer lo mismo, por ejemplo, para el caso de la ecuación de momentum, lo puede hacer.
de hecho, si quiere ahora explorar el tercer término. Porque ya hemos explorado este y este. Queremos ahora explorar el tercer término y el cuarto término. El tercer término sería la integral de A2F. Y esa también se puede hacer lo mismo. El operador gradiente en velocidad se puede, no, este sí no se puede extraer de la, perdón, inmediatamente. Hay una forma de extraerlo, lo puede extraer, pero tiene que tener mucho cuidado. Tiene que dejarlo dentro de la integral porque depende de la velocidad y su integración es en velocidad. O sea que ahora el flujo está integrado en velocidad de alguna forma, pero lo mantiene dentro de la integral. Ahora tiene la divergencia en velocidad de todas estas cantidades, donde psi sub b va a ser m, la aceleración y la función de distribución, menos estos términos que están a la derecha. Y si usted hace el cálculo, va a encontrar fácilmente que se va a hacer. Alguno de ustedes estaba pensando, por ejemplo, este caso, esta parte sí es fácil ver por qué se va a hacer. Porque psi es la masa, no depende de la velocidad, por tanto, la derivada con respecto a la velocidad de la masa es cero. Este término que está aquí es el término más complicado. Porque ahora usted va a tomar el gradiente, o sea, la divergencia en velocidad de la aceleración. Y la aceleración contiene una fuerza. Una de ellas es el campo eléctrico. Pero el campo eléctrico es función espacial y de tiempo. Por tanto, ese primer término se va, porque no hay gradiente, no va a haber dependencia en velocidad. Pero el segundo término de Lorentz tiene un V cruz B. Ahí hay una velocidad. Tiene que tratar de integrarla. Entonces, se fija con mucho cuidado, va a ver por qué es cero. Imagínense que usted está pensando que este es un sistema de coordenadas. La primera sería la derivada con respecto a v sub x de la aceleración. En x, la dirección componente de x, porque es una divergencia. Pero si usted hace pues, el término de Lorentz, v cruz b, y busca el componente de x, no depende de la velocidad en x, depende de la velocidad en y y en z, porque es un producto vectorial. Inmediatamente se da cuenta que no hay un operador de v de x de la primera fuerza. Si va al segundo componente, en y, tampoco existe en el v cross b. Los que aparecen son los términos de z y x. Y así sucesivamente el término de z solamente aparece de x y el de y. Por tanto, cuando usted efectúa las integrales en todos esos términos, sin saber la función de distribución, ¿verdad? Es exactamente igual a cero. No tienen que preocuparse por eso. Así que no hay contribución del tercer término. Y el cuarto término es que nosotros denominamos la fuente o la pérdida de la creación o la destrucción de las partículas, por lo que sea, por el mecanismo que pueden ser, nuevamente, como dije, ionización o recombinación o transferencia de carga. Y al final, usted obtiene exactamente la ecuación de continuidad. Esta es la forma, pero esto es una ecuación. Nota que ahora esto no depende en lo absoluto de las velocidades. Solamente depende de espacio y tiempo. O sea que esto es 3 dimensiones espaciales y tiempo. Ahora tiene que ir a la próxima cantidad. ¿No? Queremos ahora conservación de momentum. Pues entonces podemos coger nuevamente toda la ecuación de Grasov y multiplicarla ahora por masa por velocidad. El próximo momento 1, y repetir este procedimiento que yo acabo de término por término. Salvo por después y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando usted hace eso, lo que va a encontrar es una ecuación reducida nuevamente, donde tiene ahora el momentum total, o sea, el momento de un fluido, y esto va a representar la velocidad macroscópica de ese fluido de especie S, sea protón, electrón, y solamente va a ser función espacial y tiempo, y va a depender de las fuerzas nuevamente operando sobre él, que son fuerza eléctrica, fuerza magnética, donde ahora esta cantidad es la cantidad de fluido a nivel de fluido. Va a obtener también un término de presión, que es otra fuerza que en adición ocurre en el sistema, y más el término de colisiones, que
lo que nos da es el cambio del momentum debido a las colisiones de los fluidos ahora entre ellos. Es una representación. En forma en general, este operador DDT aquí realmente son dos términos. Uno es el parcial, la variación parcial temporal, y la otra es la convección del sistema como fluido. Así que la idea, nuevamente, ahora tiene una segunda ecuación que tiene que resolver puntos consistentes. Ahora, no sé si han notado algo interesante. Permítame, antes de llegar a ese punto, aclarar algo con relación a colisiones. Hay muchas formas de escoger este tipo de colisiones. Podemos tener la fuente. Ahora, podemos tener un sistema donde no tenemos una fuente de creación o destrucción de partículas, o ionización o recombinación. Este término se iría a cero, pero podemos todavía tener colisiones entre los elementos de fluido, ya que tenemos que mantener el plasma neutral. Tiene que haber más de un fluido en el sistema, uno positivo y uno negativo, protones o electrones. Pues esa representación se puede hacer en forma donde usted introduce nuevamente un término de colisión, una frecuencia de colisión entre el fluido S y el fluido S', donde S' puede ser el mismo fluido, ese electrón, o sea, entonces tendría electrón-electrón, pero también puede tener electrón-protón, también puede tener protón-electrón, no necesariamente la colisión entre un protón y electrón es igual que el electrón y protón, varía, esencialmente porque hay una variación en la masa, etcétera, o protón y protón. Esta es una forma bien genérica que se usa mucho en multifluidos para representar las colisiones en el lado derecho de la ecuación. Y eso es una forma es muy útil en sistemas donde hay colisiones. Hoy día se usa mucho en los laboratorios, en los plasmas de laboratorio, se utiliza mucho este tipo de ecuación, y en el espacio, en regiones como la ionosfera, por ejemplo, donde tenemos el Sol constantemente ionizando el gas neutro de nuestra atmósfera, creando plasma, normalmente del lado del Sol, mientras que el lado oscuro hay más recombinación. En ese caso, usted tiene eventos que son donde las colisiones son importantes. El plasma no es totalmente neutro, sino es parcialmente neutro. Y tiene otras partículas, incluyendo partículas neutras. Bueno, vio lo que hicimos, la ecuación de momentum, de conservación de momentum. Si estos términos son cero, pues obviamente tenemos el efecto nuevamente de conservación en la ecuación de momentum. Lo mismo habría que hacer para la ecuación de energía, principio de conservación. Y esta ecuación, se ahora la multiplica por un medio m, v al cuadrado, v por v, puede construir eso. Yo mantengo la forma tensorial v por v. Esto posteriormente veremos que nos da unas cantidades que son de naturaleza tensorial, o sea, que tienen otras dimensiones, tienen unas componentes mayores y dependen de ciertas direcciones únicas del sistema. Pero en general, si no les interesa la parte tensorial, o pueden pensar en ellas como el producto impulso escalar, V2B y esto es P cuadrado, simplemente. Esto aquí es una diádica en ese sentido. Si usted hace esa integración nuevamente, término por término, lo que hice en la ecuación de continuidad, va a llegar a una ecuación que corresponde a la ecuación de conservación de energía, que nos dice la variación temporal de la energía térmica, el efecto de la presión, y aparece un nuevo término que nos da la divergencia del flujo de calor o la diferencia de energía, y obviamente los términos que por colisiones nos indica la variación, particularmente el término MS, que es la variación de la energía debido a las colisiones entre los fluidos en el sistema. Y se genera este set de ecuaciones que está aquí. A ver si están incluidas todas. Okay. Esencialmente, hemos visto que llegamos a un sistema multifluido, pero aquí verá usted el problema que les quería indicar, porque es que hay una jerarquía
al crear cada una de estas ecuaciones. Cuando generamos la ecuación de continuidad, el momento cero corresponde a la densidad. Sin embargo, su ecuación dinámica a partir de la integración de la ecuación de Boltzmann nos trajo la velocidad, que es el próximo momento número 1. Significa que si usted resuelve por la variación de conservación de la masa, ahora necesita saber de alguna forma la velocidad del sistema. Lo que significa que ahora necesita una ecuación más. Para eso pues, tiene que recurrir a la ecuación de momentum. Y la ecuación de momentum ahora nos describe su variación de esa velocidad en el espacio y tiempo. Desafortunadamente, al usted generar el momento y le crear la jerarquía, ahora la ecuación de momentum introduce el próximo momento que le sigue, el segundo momento, la presión. Aún si usted asume no hay colisiones y todo este término lo hacemos igual a cero, todavía tiene la divergencia de la presión, o sea, de la energía térmica del sistema, una fuerza de vida. Necesita ahora otra ecuación más para poder llenar las características o satisfacer las características de esto en un campo electromagnético, aparte de estas dos y las ecuaciones de Maxwell. Tiene ahora una ecuación para la presión. Bueno, pero la generamos. Cuando hicimos el segundo momento de conservación de energía, tenemos ahora una ecuación para la presión. Pero, nuevamente, a consecuencia del momento, trae una nueva cantidad, que es la divergencia del flujo de calor. Ese es el tercer momento ahora. Y si así sucesivamente ahora usted continúa operando sobre la ecuación de Boltzmann, generando los momentos de estas ecuaciones, va a ver que cada ecuación de conservación que genera, o lo que significa por encima del flujo de calor, que sabe lo que significan estas ecuaciones, produce el siguiente momento. Y entonces tenemos un problema de una jerarquía que es un problema del cierre de las ecuaciones. ¿Cómo cierra usted este conjunto de ecuaciones? Si cada ecuación me produce una nueva cantidad que no conozco. Entonces tiene que llegar a lo que se llama un closure, una forma de cerrar el sistema. Y eso es lo que se adjudica. En dinámica, en fluidos, en mecánica de fluidos, casi nadie estudia esto de esta forma por el hecho de que normalmente ya le dan el sistema cerrado. Pero en teoría simétrica de gases, en general, el sistema, usted ve que no es cerrado. Genera una jerarquía infinita de términos y continúa haciendo los momentos. Y ahí es donde tenemos que recurrir a algo. En general, desde el punto de vista de ciertas aplicaciones, tanto en el laboratorio como en el espacio. Normalmente se llega hasta la ecuación de energía y lo que muchas veces se hace es que el flujo de calor se representa en términos de un momento más bajo. Como por ejemplo decimos que el flujo de calor es proporcional en alguna forma al gradiente de la presión o la temperatura, que es el momento anterior. Por tanto, inmediatamente eso produce un cierre. Otras personas en otro tipo de estudios, por ejemplo, llegan hasta conservación de momentum y establecen que la presión la puedo representar en términos, por ejemplo, de la densidad. Cerrarla como P, la presión es proporcional a la densidad a una potencia. Esa es una forma de cerrar el sistema de ecuaciones, pero hay que cerrarlo. Ahora pueden darse cuenta cuál es lo que usted paga, el hacer este proceso por lo que usted tiene que pagar. Ciertamente se redujo de un sistema de 6 dimensiones a un sistema de 3 dimensiones con un número infinito de ecuaciones que tiene que truncar en algún punto, tiene que hacer un cierre de alguna forma. Y ese es lo que se hace hoy día, tanto para estudios de laboratorio como para estudios en el espacio. Se cierra el sistema. Porque verán que estas ecuaciones, que si usted trata de resolverlas, las tiene que resolver estas ecuaciones para cada especie, porque esas especies se han convertido en fluidos.
sea que va a tener, si tiene protón y electrón, tiene dos ecuaciones de momento, de conservación de masa, dos ecuaciones de 2 por 3, serían 6 ecuaciones, una para tres para los de electrones, tres para los protones, y así sucesivamente. El número de ecuaciones, mientras que la función cinética, por ese lado, es simple, es una sola, de Boltzmann. Ese es el precio que se paga en hacer la transición de partícula, cinética, distribución, función de distribución, a multifluido. Todavía hay una aproximación más a esto, que está aquí. A mí, en particular, y hay muchos otras personas que trabajamos en esto, nos gusta mucho la parte de multifluido, porque el multifluido todavía preserva escalas de plasma, las escalas pequeñas. ¿Por qué? Porque preserva todavía la masa del correspondiente fluido, sea protón o sea electrón. Preserva las temperaturas o las características, las presiones, temperaturas de esas especies. Por tanto, puede darse cuenta que, por ejemplo, la distancia, el radio de Debye va a ser diferente para el fluido de protones que para el de electrones. Y así sucesivamente. Va a haber que hay muchas escalas dentro de ese sistema. Las escalas de plasma física. Las escalas ciclotrónicas también se preservan, porque aquí tiene las cargas y tiene las masas. Usted puede construir fácilmente un operador ciclotrónico. Significa que usted ha preservado las escalas de las particulitas que discutimos bien al principio, pero a nivel de fluido, todas se preservan. Y esto lo hace único. O sea que se dan cuenta que hay dos cosas importantes al hacer esta transición. Ciertamente, no tuvimos que saber nada sobre la función de distribución, las integramos, la ecuación, pero le cobramos unas ecuaciones dinámicas que es una jerarquía que hay que truncar, hay que cerrarla de alguna forma. Y que tenemos todavía por lo menos preservamos las escalas, pero sí perdimos algo también en adición. Perdemos la interacción. Este término lo voy a usar en una forma sin darle mucha, es un poquito ambiguo si lo digo de esta forma, pero perdemos lo que ocurre en el espacio de energía o velocidad a la función de distribución. Porque usted ha integrado sobre el espacio de velocidad, por tanto, si la función de distribución tiene una inhomogeneidad en el espacio de velocidad, al usted integrarla, la desapareció. Y esas inhomogeneidades envuelven gradientes en velocidad y eso se perdió en la integración. Por tanto, no podemos capturar ciertos procesos que existen y que son bien importantes en plasma, que son a nivel cinético. Y la única forma de verla es volviendo a la ecuación de Boltzmann. Por eso dije, en estas transiciones, lo que hemos hecho es de un modelo mucho exacto, mejor de las especies envueltas, a un modelo menos exacto que es, por ejemplo, el de multifluido, donde perdemos lo que ocurre en ese espacio de energía, porque lo integramos. Si usted coge todas estas ecuaciones ahora y las combina, ahora podemos llegar a lo que llaman la física macroscópica de un solo fluido. Se combina, por ejemplo, se determinó que hay diferentes densidades de masa para cada especie, una para protón, una electrón. Pues si la suma todas, ahora tiene una especie que es la densidad, punto, del plasma. No puede decir nada de electrón, no puede decir nada de protón, es la densidad. Función de espacio y tiempo. Lo mismo en la velocidad. Al combinar las sumas de todas esas velocidades, generalmente construyen una cantidad que es la densidad por una velocidad de un elemento de velocidad de fluido. Pero si se fija bien en este detalle, si usted divide esta ecuación por la densidad, esto es exactamente el centro de masa. El centro de masa
de los fluidos que están en el sistema. Cuando usted cambia de multifluido a un fluido, lo que está haciéndose es esencialmente moviéndose al centro de masa del sistema. Y ahora no está viendo lo que cada fluido está haciendo independiente, ahora usted está viendo el efecto total promediado de todos los fluidos que están interactuando con él. Y ahora genera una velocidad de fluido. Así sucesivamente lo hace para las otras cantidades. La presión suma sobre todas ellas, le da una presión en particular. Lo mismo las corrientes, suma sobre todos los multifluidos, le da la corriente de carga, etc. Y a la larga llega a un sistema de ecuaciones, donde tenemos una ecuación de continuidad, probablemente de la densidad del plasma. Ahora no puedo decir que es la densidad de protón ni de electrón, es del fluido, del elemento total. Y nuevamente la divergencia de ese fluido. Lo mismo la ecuación de momentum. Esa S no debe estar aquí, así que me olvido, pero yo lo corrijo en mis notas. Esta es la presión total, la suma de todas ellas ahora. No distingue entre las especies y así sucesivamente todas las cantidades. Usted lo que tiene aquí es una ecuación de fluido. Si examina bien estas ecuaciones de fluido, usted perdió todas las escalas de plasma. No existe ninguna escala ahora. Solamente existe la escala del fluido. El fluido corresponde a una caja entre el Sol y la Tierra, una unidad astronómica, pues esa es la dimensión, la única dimensión que usted conoce, el tamaño de la caja, que no tiene que ver nada con las propiedades y características internas del plasma. Es solamente la dinámica. El procedimiento que les presenté de hacer los momentos de la ecuación de Boltzmann es la forma como en teoría cinética de gases se lleva a cabo. Hay otra forma de hacerlo utilizando el teorema de Gauss, el teorema de divergencia, donde usted puede construir las ecuaciones de fluido sin tener que recurrir a lo que se llama los momentos, como hemos hecho nosotros. Pero se encuentra que haciéndolo también de esa forma, tiene que truncar las ecuaciones y no hay forma de llegar a ello. A mí me gusta mucho más el método de momentos porque usted visualiza ecuación por ecuación qué es lo que está pasando. Y cada ecuación que se genera trae un nuevo momento que necesita una ecuación que evolucione, o sea, del cual usted pueda determinar esa cantidad. Tiene que seguir añadiendo una jerarquía de ecuaciones. Esto es lo que se conoce como las ecuaciones de magnetohidrodinámica, o MHD, como todo el mundo les llama. Y este es el modelo menos exacto de todos, pero a la misma vez tiene ciertas ventajas sobre los otros modelos. Te voy a dar mencionar un poquito de las ventajas que tiene. Al usted reducir todo a un sistema como este, de ecuaciones, donde tiene la evolución de la masa, de momentum, de conservación de masa, momentum, energía, etc. Lo único que hay dependencia es de espacio y tiempo. Y el espacio es las dimensiones del fluido que haya. Y el tiempo, pues el tiempo de evolución de ese sistema. O sea que no hay una escala de plasma en total. La ventaja que tiene resolver esto es que usted ahora puede aplicar estas ecuaciones a un sistema donde la geometría de los campos sea bien complicada. En curvaturas, se tuerce el campo magnético, porque el único que depende es de la parte espacial. Estos operadores se pueden representar en coordenadas cilíndricas, esféricas, elípticas. Hay 11 sistemas de coordenadas diferentes o generalizadas también para representar la geometría. Y es mucho más fácil hacerla a través de las ecuaciones de un fluido simple que las de multifluido o la cinética. En la cinética es casi imposible. No es imposible, pero digo casi imposible, pues porque nadie lo ha intentado. Bueno, quien lo ha intentado ha tenido que rendirse porque es muy difícil llevar a cabo un sistema de 7 dimensiones, de 6 dimensiones. O sea,
tres en velocidad, tres en posición y tiempo. Es mucho más fácil hacerlo en este espacio. Y esto, por eso es que la teoría de fluido o de MHD es la que más se usa en los laboratorios, en los estudios de laboratorio de fusión, porque usted tiene los sistemas de fusión como una dona, un tokamak, pues una coordenada cilíndrica, esta puede cilindros en los dos, o puede tener unas coordenadas esféricas, o puede tener, usar en el espacio, nosotros usamos mucho cartesianas, cilíndricas y esféricas, también el mismo sistema, pero cuando hacemos eso, esencialmente es describiéndolo a través de de las ecuaciones de fluido. Multifluido se puede hacer y preserva la escala, nuevamente, pero es más complicado, mucho más complicado el sistema. Así que esto le da una idea a usted de, de las ventajas o desventajas de, de hacerlo a nivel de fluido simple o de multifluido o cinético. Cuando usted hace este tipo de cosas en general o usa multifluidos para entender mejor lo que está pasando, en general usted llega a resultados que tiene que de alguna manera ver si hay algún efecto cinético que no ha sido expresado por estas ecuaciones, porque estas ecuaciones han promediado sobre la función de distribución. Por tanto, ciertos efectos en el espacio de energía no se van a ver, no se pueden ver de estas ecuaciones. Cuando usted mide las partículas en el espacio con un detector, está viendo el espacio de F. Y ahí ve procesos y fenómenos en esa función de distribución que son variaciones al equilibrio térmico del sistema, de lo que hablamos al principio, la famosa función de Maxwell-Boltzmann, que representa un equilibrio. El caso de que tengamos dos temperaturas, hay dos especies, bueno, pues creo que el modelo de multifluido es mucho mejor para eso, pero ha perdido cierta información, como la función de distribución de los electrones evoluciona relativo a la función de distribución de los protones, que no son iguales y hay variaciones. Y por último, no sé si puedo hacerlo de estas ecuaciones. Claro, todo esto que hemos dicho, hay que utilizar las ecuaciones de Maxwell para hacerlo autoconsistente. Las ecuaciones de fluido, sea multifluido o fluido simple o cinético, tienen que utilizar las ecuaciones de Maxwell. En general, cuando usted usa las ecuaciones de fluido simple, normalmente está estudiando procesos que son más lentos, frecuencias más bajas. Y en general, una de las aproximaciones muy buenas que se hace es eliminando el término, la generación, el campo eléctrico en términos de displacement, la corriente de desplazamiento. Se elimina, porque si usted examina bien este término, el valor de μ0 por epsilon 0 le da a 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Este término es sumamente pequeño. Solamente este término es importante cuando usted está utilizando alta frecuencia. Hay variaciones bien rápidas. Pero en general lo que vemos en el laboratorio y en el espacio son variaciones mucho más lentas. Y una buena aproximación es eliminar esto, y en ese caso usted tendría en la ecuación de Ampère, solamente sería que la rotacional del campo es solamente proporcional a la corriente. Ya. Y simplificaría mucho más el sistema. Pero había algo que le quería indicar, se me acaba de ir de la mente, quería volver a ese punto. Déjame ver si me acuerdo. Ah, sí, ya lo recuerdo. Y esto es también importante. Déjame echar para atrás nuevamente a donde calculamos los momentos. El saber la función de distribución nos permite, obviamente, determinar todos estos momentos que son en el espacio de fluido, promediados, etc. Sin embargo, estos resultados que están aquí son integraciones sobre todo el espacio de velocidad. Y
en cierto punto yo me puedo decir que ese espacio, la función de no es única. O sea, la solución no es única. Significa lo siguiente. Imagínense que la función de distribución que yo tengo aquí es una función de Maxwell. Si usted integra sobre ella en el espacio de velocidad y obtuvo una densidad. Bueno, yo puedo construir una función gaussiana donde yo concentre las partículas en el espacio de energía de manera tal que la integral me da exactamente la misma densidad. Lo que quiero decir es que el hecho de que usted conoce la función, la densidad, no le permite decir cuál es la función de distribución que me la dio. El sistema no es único, no es único. Hay otras funciones de distribución que pueden producir exactamente la misma densidad. Sin embargo, esas dos funciones diferentes producen unos efectos en el espacio de energía que son diferentes. Aun cuando su integración me produce la misma densidad, la misma velocidad, la misma temperatura. O sea, en el proceso de promediar la función de distribución, usted ha perdido cierta información, que es el mensaje que les quiero traer. Al perderla, ya no conocen cuál es la función y qué está pasando a ese nivel microscópico. Ese todavía está dentro de la física de plasma, solamente si usted va a la ecuación de Blasov-Bose. Y ahí es donde puede descifrar esto. Y voy a tratar de darle hablar un poco de eso en algún momento en los dos cursos que nos quedan. Por donde yo lo que sí, bueno, esto es un resumen total de la descripción de fluidos magnetohidrodinámicos simples, las ecuaciones básicas de conservación de masa, momentum, energía, en conjunto con las ecuaciones de Maxwell. Esto es lo que nosotros utilizamos. Y a la larga, esto lo que representa es que usted tiene un fluido conductor. Si deja las colisiones, va a tener una conductividad o una resistividad, que es 1 sobre la conductividad, y esto describe el sistema en forma macroscópica y sin preocuparse mucho por las escalas, en este caso en particular de MHD. Y es excelente para describir eso. Muchas personas que estudian las emanaciones de los arcos magnéticos del Sol lo hacen desde el punto de vista de magnetohidrodinámica, porque es mucho más fácil describir esa geometría y cómo evoluciona en el espacio. Es sumamente difícil nuevamente atacar esa geometría desde el punto de vista microscópico. Así que este es el mensaje final en esta transición de dinámica de teoría cinética a teoría de multifluidos y fluidos. Y por lo menos tienen ahí un ejercicio lo que les interesa de cómo descifrar algunas de estas ecuaciones con las integrales. Sí. Sí, mi pregunta es un poco cuando presentó, ¿no?, los multifluidos y pues un solo fluido dinámico, hidrodinámico, pero por ejemplo los detectores, sí, es que cuando está hablando de cuando uno va a detectar, ¿no?, que se produce, ¿no? Sí. Cuando uno detecta, tú tienes que construir un detector que se concentre en alguna cosa, no es el fluido como un todo, sino Correcto. va sobre unas partículas. Correcto. Entonces, estas ecuaciones, ¿no? Correcto. Correcto. Las ecuaciones, como dije, en el caso de multifluido, es la especie que estamos, pero esa especie la medimos con un detector que mide solamente la función de distribución de esa. Lo único que yo puedo extraer son las cantidades macroscópicas de esa especie. Tenemos que tener otro detector en adición para ver la de los protones. Y así sucesivamente es como se hace. La gente en el laboratorio algunas veces tienen detectores para electrones y otros para protones y las separan. Pero por lo general en el laboratorio lo tratan todo como un fluido. En ese caso están solamente a nivel porque ellos no miden la función de distribución. Ellos tienen que asumir la función de distribución a diferencia. Y esta es la diferencia entre
estudios en el espacio, astrofísica, y los estudios en el laboratorio, grandemente. Pues correcto. Así que, pero esto que les he explicado le permite ver cómo usted construye, porque a la larga, una vez ha medido las diferentes especies, solamente requiere una sumatoria e irse al centro de masa, y ahora lo describe todo como un fluido simple. Nuevamente, lo único que ha perdido es la dinámica en el espacio de energía o velocidad. Ok. Otra cosa más que es importante. Si hubiese cogido las ecuaciones de momentum de los protones y la de los electrones, y usted resta una de la otra, en vez de sumarlas, las resta, va a encontrar una expresión que, eh, que representa una generalización de la dinámica del plasma que se conoce como la ley generalizada de Ohms. Casi todo el mundo aquí conoce la ley de Ohm fácil del electromagnetismo. La corriente es proporcional a la conductividad por el campo eléctrico. Todo esto que está aquí es característico del campo eléctrico. Pero como ahora estoy restando dos fluidos, nuevos términos ocurren en el sistema. Y esto es lo que lo hace interesante. Estos nuevos términos, muchos de esos, algunos los conocen ustedes, como por ejemplo el término de Hall, la contribución de Hall. Esto es un término que, debido a la divergencia de la presión del plasma en general, que se conoce como el término de campo eléctrico ambipolar. Y este es un término que preservaría, si usted quiere preservar todavía un poquito de la inercia y las características del plasma, podría introducir el término de electrones, pero este término normalmente se descarta en el caso final. Y la conductividad, que se puede representar en este caso en particular en términos de las colisiones entre electrones e iones, y se representa muy fácilmente de esta forma. En el caso donde la conductividad se va a infinito, usted puede fácilmente encontrar una representación de la corriente, o sea, del campo eléctrico. Si sigma se va a infinito, se puede dividir por sigma a este lado, este término se va a cero, y ahora este que está aquí es el campo eléctrico más el término cruzado de la velocidad del fluido y el campo magnético es igual a cero, lo cual el campo eléctrico es igual a menos este término que está aquí, que toda la ecuación es igual a cero. Y este es lo que está diciéndole es que hay un campo eléctrico que se crea cuando usted coge un fluido conductor y lo mueve a través de un campo magnético, esencialmente. Este es el significado de este término que está ahí. Y es muy interesante, es una forma de generalizarlo. Y si usted elimina muchos de estos términos, llega simplemente a la ecuación de Ohms que ustedes conocen. Pero en general, el multifluido, ustedes pueden tener una expresión mucho más generalizada de la ley de Ohm, que especifica más la interacción de los fluidos y envuelve muchos otros términos que son importantes. Estos dos términos en particular son muy importantes en los estudios ionosféricos. El término ambipolar, no sé si algunos han visto las publicaciones, por ejemplo, que se tienen de Arecibo, donde introducían el campo eléctrico de Hall, el término de Hall y el término ambipolar en muchos de los estudios ionosféricos. Y en general, el término conductividad por expresión, parámetro de conductividad, en este caso yo lo escogí como un escalar, pero en general puede ser un tensor. Y depende direccionalmente. Las interacciones pueden ser en una dirección distinta a las interacciones o colisiones en otra dirección. O sea que tiene no necesariamente es isotrópico en este caso, es único, es una cantidad escalar, puede ser una cantidad tensorial en general. Y uno sobre esto le da a usted inmediatamente la resistividad, que es debido a colisiones, obviamente, o la conductividad, debido a colisiones del sistema. Bueno, con esto yo termino esta transición y quiero comenzar, no sé qué hora es en estos momentos. 12:30. 2:30. Me queda media hora entonces para comenzar un tema nuevo, que yo voy a volver a este punto de las colisiones más tarde, pero quiero traer otro tema porque podemos utilizar algunos resultados de la parte de multifluidos
en estos estudios. De hecho, lo que voy a hablarles ahora es de ondas de plasma. Bueno, eh, ya hemos visto todas estas transiciones. Hemos podido modelar o atacar un plasma desde partículas simples, cinéticas, multifluidos. Y en todo esto, no importa qué modelo utilice, hemos hablado siempre de frecuencias características, oscilaciones naturales del sistema, y eso nos trae nuevamente el concepto de plasma wave, que es innato a la definición de plasma. Eh, eh, Esencialmente, las ondas de plasma son disturbios que envuelven efectos colectivos, porque el plasma sabemos que está hecho de multifluidos o de partículas de distintas especies, etcétera, y que están siendo sujetas a fuerzas electromagnéticas. Estas nos traen unas oscilaciones globales del sistema que llamamos en general multifluidos. Y estas oscilaciones puede ser de distintas naturalezas. Algunas de ellas son oscilaciones longitudinales, a lo largo, por ejemplo, de un campo eléctrico específicamente, o un campo magnético constante y usted tiene un campo eléctrico oscilante. Y son en una dirección, y el movimiento de las partículas lo que crea son regiones intensas o densas, y otras menos densas, más rarefacciones, más compresiones, y se desarrolla y se puede propagar la energía a lo largo del sistema. También las oscilaciones pueden ser de naturaleza transversal. Las fluctuaciones pueden propagarse en una dirección, pero las oscilaciones, la amplitud de las oscilaciones son transversales a la dirección de propagación del sistema, lo que llamamos ondas transversales en general, ondas longitudinales, o una combinación de estas dos, que nos daría, en este caso, unas oscilaciones, y esto sería como si tuviéramos unas oscilaciones en un espacio bidimensional en general, que está a lo largo y a través del sistema, en un sistema bidimensional en general. Bueno, oscilaciones nosotros vamos a representar por características que ya ustedes conocen. Una de ellas es la frecuencia, la amplitud de las ondas. Las ondas poseen una amplitud de fluctuación, entonces también tienen lo que se llama una frecuencia o una longitud de onda entre un pico y el otro, que nos da una medida de la longitud de onda de estas fluctuaciones, que son características. Incluso estas oscilaciones pueden levemente amortiguarse en función de espacio o en función de tiempo. O sea, son características que estas fluctuaciones poseen en general. Y la representación de las ondas de plasma, en sentido simple, es representarlas en términos de estas cantidades que llamamos longitud de onda, frecuencia, amplitud, la envolvente de las oscilaciones, etc. Amortiguamientos en el espacio de tiempo, amortiguamiento de las ondas, etc. Y conocemos muchos ejemplos sobre ondas. Todas estas características se manifiestan en todo tipo de ondas en general. Ustedes están familiarizados con las ondas atmosféricas, por ejemplo. El aire sobre superficie donde hay montañas, etcétera, crea unas oscilaciones que se propagan en función de altura, y vemos estas oscilaciones, las podemos medir con
instrumentos, en globos o en satélites o en muchas formas, estudiando cambios en presión de estas fluctuaciones en la misma forma. En un río, ustedes van a un lago o un río y tiran una piedrita en el lago, inmediatamente nota la formación de oscilaciones y ondas alrededor del objeto que penetró. Las ondas oceánicas para hacer surfing se utiliza donde las partículas, en este caso las personas, tratan de montarse en el tope de la ola de manera tal que los lleve, les den suficiente momentum para tener ellos desplazarse a través del agua en una forma simple, pero esto tiene una característica, una amplitud y una energía, y ahora aquí puede ver que también hay una interacción entre la onda y la partícula, en este caso, que es el individuo. Y conocemos también de la luz natural, proveniente de las ondas electromagnéticas, que son oscilaciones eléctricas y magnéticas en general, que se representan en un espectro de ondas electromagnéticas que va de longitudes extremadamente pequeñas, más pequeñas que conocemos, rayos gamma, hasta longitudes de ondas extremadamente grandes, del orden de las ondas de radio, ondas de televisión, etc. Y dentro de esta gama inmensa de longitudes de ondas y frecuencias está la rama visible que nosotros vemos. Nuestros ojos son un sensor y lo único que ve es una rama muy pequeñita donde podemos distinguir los colores, unos mejor que otros, los colores del espectro de luz. Así que esto son características fundamentales de onda. Nos importa estudiar las ondas de plasma porque ellas pueden transferir momentum y transferir energía de un punto a otro, de un tiempo a otro en general. También estas ondas poseen una gran variación espacial y temporal. Podemos ir desde ondas que se generan en el espacio extremadamente grandes, de longitudes del orden de fracciones de la distancia del Sol a la Tierra, o incluso ondas aún mayores que esas, entre galaxias, ondas de gravitación. Y estas ondas pueden evolucionar de manera tal que pueden transferir energía de las escalas bien grandes a las escalas pequeñas, como el giro radio. Y esta transición es muy importante porque cuando las ondas empiezan a transferir o a reducirse en tamaño, empiezan a observar, a ver las características del medio donde se está propagando las partículas, los giros radios, alargos inerciales, etc. O sea que esa cascada en la transferencia de energía es importante, y esto es una de las características fundamentales del concepto de turbulencia. Transferencia de energía. Nosotros en el espacio hemos metido esto. Este es un ejemplo. De hecho, en particular es la primera detección de ondas de Alfvén en el espacio, en el viento solar, por John Belcher, donde usted ve las fluctuaciones de los componentes del campo magnético en un sistema de coordenadas RTN, y puede ver la oscilación y puede ver su magnitud y la variación en densidad, y darse cuenta que estas oscilaciones se han observado, no son compresivas, pero sí vemos la correlación entre los campos magnéticos y las velocidades macroscópicas que están a la derecha, a este lado. Las velocidades macroscópicas están correlacionadas. Todo esto lo podemos estudiar en el espacio real, pero en general para ondas es preferible convertirlo todo a un espacio donde estudiemos, en vez de la posición espacial, vemos la longitud de onda, y en vez de el tiempo de evolución o las características temporales, vemos la frecuencia en la que ellas se representan. Entonces, usamos métodos de transformación de un espacio real, de espacio y tiempo, a un espacio que llamamos el espacio normalmente de Fourier, donde se representa en términos de frecuencia o longitud de onda. Y en ese espacio una de las
primeras cosas que se hace cuando uno transforma es ver la energía total de un sistema. Y en general hemos observado que hay un espectro de energía que se caracteriza mucho por este tipo de perfil que estamos viendo aquí. Y cuando usted mide la pendiente de este perfil, normalmente es del orden como de 5 tercios, y esto se relaciona mucho a turbulencia. De hecho, en general, lo que se observa son 3 etapas. Esta es una, esta es otra, y hay una aún a longitudes, a frecuencias mucho más bajas todavía, longitudes de onda mucho más largas, a este lado, que no sigue esta pendiente, sino que es una pendiente menor, del orden de F a la -1, en ese caso. Y usted puede pensar sobre ella como que esa es la fuente que bate el sistema. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el Sol rota y tiene un campo magnético muy grande. A medida que rota, con cierta lentitud, está agitando al plasma. Si usted estudia la escala temporal de esas oscilaciones debido a esa rotación, se da cuenta que el espectro es como del orden de F a la -1, un poquito más no tan empinado como este que está aquí, menos empinado. Y ese espectro lo que representa es la capacidad de batir el sistema. El sistema es el sistema solar, y el Sol lo que está haciendo es batiendo ese plasma a medida que lo emite. La escala esta del orden de 5 tercios fue caracterizada por un físico ruso, Kolmogorov, donde representa las fluctuaciones que van de escalas grandes y se están convirtiendo en escalas pequeñas. Ahora, a escalas más pequeñas empiezan a interactuar entre ellas. O sea, usted tiene unas ondas que se generan a una frecuencia o a una longitud de onda que interactúa con otra de otra frecuencia, y esa es una interacción onda-onda. El espectro de frecuencia del orden dado por esta expresión lineal aquí es característico de ese tipo de interacción. Onda, onda. Pero a medida que se está haciendo cada vez más pequeña la onda, ahora empiezan la longitud de onda a ver la rotación ciclotrónica de las partículas, de los iones más pesados, los iones más lentos, y así sucesivamente. Se hace mucho más pequeña la longitud de onda. Un valor de frecuencia más alto, una longitud de onda más pequeña. Y esta zona es la que se conoce como la zona de disipación. Y es de esperarse, es donde podemos tener resonancia entre onda y partícula. A este nivel no vemos interacción. Solamente cuando las ondas empiezan a ser del orden de las características del plano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Y una de las cosas que buscamos siempre es dónde ocurre esa partidura en el espectro. Es muy importante conocer esto porque nos da una idea donde los procesos de disipación comienzan, y a esta escala nos indica dónde las interacciones en salud, onda ocurren. Todas las interacciones entre las partículas. Normalmente esta zona aquí es no lineal, altamente no lineal. Ahora, hemos visto en el espacio muchísimo, vemos estas ondas, las hemos medido en lo que llama la cola de la magnetosfera de nuestro planeta, y estas ondas interactúan con las partículas, y algunas de estas partículas se propagan por su interacción, porque la longitud de onda es pequeña, de manera tal que interactúa con esas partículas, se desvían y pueden caer en la superficie, los polos norte, y se observa, esto se observa muchísimo nosotros en el espacio. Estas son las zonas donde se reciben esas partículas, etcétera, en general. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de las partículas, la intensidad de las partículas en distintos tiempos del sistema. Pues no ocurre todo el tiempo, pero cuando ocurre, cuando hay muchas ondas, mucha interacción, sí vemos la intensidad de las partículas. En este caso en particular, estas ondas están en
en un rango que llamamos las ondas electron cyclotron harmonics, o armónicas de la frecuencia del ciclotrón de los electrones, que es la más alta, son de alta frecuencia, y otras que le llamamos Whistler, que fueron descubiertas en los años 60. Y la persona que la descubrió hizo un experimento bien interesante, donde hizo una correlación entre las frecuencias en el rango de los Whistler y la del sonido, y lo que estas ondas usted las puede escuchar, suenan exactamente como un silbido, grandemente. De hecho, en Perú, Jicamarca, usted que es peruano, Jicamarca es una de las que más ha realizado este tipo de estudios de las ondas Whistler en el sistema. Tienen la capacidad para estudiar este tipo de problemas grandemente. Arecibo lo hizo también en su tiempo. Desafortunadamente, pues no tenemos ahora un Arecibo. Las ondas estas también las observamos en el espacio, en distintas regiones, usando los Van Allen Belts, los satélites de Van Allen, que son 2 satélites. Hemos visto ondas que se propagan a un transversal al campo, un poco más lenta, de lo que llamamos de ultra ULF, ultra low frequency, ondas con estas pruebas. Y vemos, cuando correlacionamos las partículas en esta zona, observamos no solamente las oscilaciones en las ondas, en los campos, pero vemos también las partículas siendo energizadas, adquiriendo energía por su interacción con esos campos que se generan. O sea que obviamente estudiar las ondas de plasma nos provee mucho información. Pero hay muchas ondas. El campo de ondas de plasma es, como yo decía, el campo de partículas en física, en partículas energéticas. Hay una gran variedad de partículas, una gran variedad de ondas, y todas tienen propiedades distintas, y es muy difícil para mí describirle todas las ondas. Yo voy a recurrir a solamente algunas que son de las más importantes, y le da una idea de cómo hacemos eso. Estas ondas, como le llamamos, ondas ciclotrónicas de los electrones, las ondas de Whistler, las ondas de Alfvén, las ondas de Langmuir, hay un montón de nombres distintos. Ellas no vienen con los nombres se los adjudicamos basados en sus propiedades, y para llegar a ello, pues tenemos que hacer un estudio de alguna forma entre ellas. Lo que hacemos es, utilizamos la ecuación de Boltzmann y Blasov. Si usted lo quiere hacer a nivel cinético, igual aquí puede sustituir las ecuaciones de multifluido o fluido. Las combina con las ecuaciones de Maxwell, de alguna forma. En este proceso, en esta combinación de una y las otras, usted hace unas asunciones, lineariza el sistema, porque todas estas ecuaciones son altamente no lineales. Es muy difícil. Una forma simple de hacerlo es linearizando. Y al linearizar eso y asumir que hay inicialmente unas condiciones que usted conoce, se puede partir del sistema que a tiempo t igual a 0 la función de distribución tenga partículas penetrando en el plasma, un beam. O puede también, si lo está haciendo a nivel de fluidos, que usted tenga 2 fluidos que se están desplazando uno relativo al otro en velocidades opuestas. Ya eso provee una fuente de energía o una inicialización al sistema de funciones de distribución. Y combinando este proceso, usted lo que hace, pues, en cierta calculación, va a llegar a una función. En el caso de la linealización, pues, donde se hace todo linealmente y simple, una ecuación algebraica que nos conecta la longitud de onda, K, o el vector de onda, la frecuencia de la onda que se propaga, el ángulo de propagación de la onda, con unas propiedades que yo le llamo PP, plasma properties, que en general envuelven la carga, la masa, la velocidad, las temperaturas, todas las cantidades macroscópicas
del medio en que esa sonda de frecuencia omega y de frecuencia K se está propagando. Y esta relación es la relación que nos concentramos, y esta es la que nos va a permitir descifrar las características de esas fluctuaciones en particular que están interactuando con esa materia que tiene esas propiedades. Y esto es lo que nosotros llamamos la relación de dispersión. En este caso, los casos más simples es donde no hay dispersión, donde la frecuencia es natural, como a principio les hablé. En el caso que usted desplaza los protones y los electrones, empiezan a oscilar a la frecuencia del plasma. Esa frecuencia es innata, natural del sistema, pero no dice nada sobre la longitud de onda. Si no depende de la longitud de onda, son no dispersivas en ese caso, en particular. Pero en general, esas ondas tienen una velocidad de fase. Dependen de omega y dependen del largo de omega. Y esta es la cantidad que nos va a permitir entender las características del plasma. Así que no importa qué condiciones ustedes iniciales establezcan y qué modelo utilicen, sea cinético, sea multifluido o fluido, el proceso de linealización es el mismo, esencialmente a todos estos niveles. Las ecuaciones, obviamente todos sabemos, las ecuaciones que describe el sistema, sea cinético o multifluido, con las ecuaciones de Maxwell se tienen que combinar y nos va a permitir llegar a esta función que llamamos la función de dispersión o la relación de dispersión del sistema. Esencialmente es una forma de describir cómo el medio cómo el medio amortigua o excita estas ondas de alguna forma. O sea, que tienen que haber conexiones entre las características del medio con las características de las ondas, de una sonda. Y estas características pueden ser funciones espaciales y temporales. Esa es los dos detalles que ya hemos visto anteriormente. Pues un caso en particular. La idea es que una vez encontramos esa relación en particular, que normalmente va a ser igual a cero, la idea es encontrar, dadas unas características del plasma, qué oscilaciones, a qué frecuencia y a qué longitud de onda se construye, son raíces o soluciones de este tipo de ecuación. Y eso es lo que nos va a describir el tipo de onda y su naturaleza, y ahí es donde se le empieza a adjudicar el nombre basado en las características. El conocer esa relación de dispersión nos permite determinar muchas propiedades de la sonda, normalmente. Conocer la velocidad de fase, que es solamente omega sobre K, la velocidad de grupo de la sonda, conocer si se amortiguan esas ondas o crecen. También es otra propiedad de las ondas que podemos determinar de esa relación de dispersión. Saber la polarización. Esas ondas rotan a la derecha, o sea, que interactúan más con los electrones, o rotan más a la izquierda, que interactúan más con los iones. O sea que todas estas son características de las ondas que podemos extraer simplemente de esa relación de dispersión, y lo que nos permite entonces adjudicarles unas características y un nombre. Pero en adición también nos permite determinar características entre la onda y el medio en que se está propagando, ¿no? Que conocemos su densidad, su temperatura, su presión, etc. Y eso nos permite determinar propiedades y características de cómo estas ondas se propagan o se dispersan o se atenúan en el medio en que ellas están siendo excitadas o generadas. Este es un caso, te lo doy como ejemplo simple y sencillo, donde podemos estudiar ondas de Alfvén de baja frecuencia. Les explicaré después lo que son ondas de Alfvén. Aquí lo importante que les quiero definir es que podemos
llevar a cabo una relación de dispersión, obtenerla, en este caso esta función que está aquí sale de esa relación de dispersión. Y si usted estudia y grafica, en este caso, la frecuencia normalizada a la de ciclotrónica y la longitud de onda, usted ve unos trayectos que nos indican si la onda, por ejemplo, en este caso, es una onda que se propaga hacia atrás con respecto al campo magnético, lo que se llama backward, y es de derecha, tiene una rotación hacia la derecha. Esta se propaga hacia el frente del campo magnético, en la dirección del campo magnético, y tiene una rotación también de derecha. Pero también tenemos rotaciones de izquierda, y así sucesivamente. Todo depende. Y esto se puede construir en un simple gas que contiene, por ejemplo, protones, electrones, y incluso puede tener partículas de helio o alfa. Y se encuentra la naturaleza de ella en particular, sus características. Podemos usar un código de partículas donde yo puedo estudiar todas estas partículas en forma no lineal, nada de linealización y todo. Y si lo hacemos y estimamos, partimos de un sistema donde no hay fluctuaciones, solamente un plasma con unas características en los protones, electrones y las partículas alfa. Los campos se excitan naturalmente del sistema. Esencialmente podemos descifrar de los campos que se excitan exactamente el mismo tipo de onda. ¿Sí? Podemos superponer la teoría analítica, la semianalítica, con los resultados de una simulación. Van a ver que son muy, muy bien parecidos en este caso. Este es una de las áreas que más uno enfatiza en física de plasma por la cantidad inmensa que hay de ondas en el sistema. También existen las ondas de la Muir, de muy alta frecuencia, donde el campo magnético no es tan crítico, son oscilaciones en general, y observamos que estas ondas tienen un amortiguamiento natural, que yo les voy a hablar posteriormente sobre ello en un futuro. Y nos da la característica. De hecho, este es un caso donde podemos ver que la frecuencia de oscilación es proporcional al plasma frequency, que ya lo habíamos visto al principio, y una pequeña corrección si usted asume que el plasma tiene temperatura finita de alguna forma. Si tiene una temperatura, tiene una corrección. Si el plasma es frío, la velocidad térmica es igual a cero, entonces la frecuencia de oscilación es exactamente igual a la frecuencia del plasma. Pero se pueden ver las correcciones inmediatamente, y eso le produce la curva de frecuencia. Anyway, hemos observado esto en el espacio. Estas son mediciones que ahora mismo no recuerdo el satélite que se utilizó, no sé si lo tiene por ahí en algún lugar. De todas formas, vemos oscilaciones a muy alta frecuencia, donde usted ve estas regiones así, que son las frecuencias del plasma muy altas, pero también vemos a frecuencias más bajas, otro tipo de ondas, donde usted ve estas intensidades en rojo aquí, son alta excitación de ondas, y esto estudiamos las partículas que medimos en esta zona a este tiempo, a ver si podemos descifrar cuál es la naturaleza de esas oscilaciones en el plasma. Así que este es un ejemplo de mediciones en el espacio. Así que, para resumir rápidamente, las ondas de plasma son importantes nuevamente, para entender muchos de los procesos naturales del sistema, como la aceleración de las partículas, partículas que al interactuar con las ondas se aceleran y pueden precipitarse a nuestro planeta. Podemos estudiar también el transporte de ellas y su disipación. El transporte lo podemos hacer usando las ecuaciones de multifluido, simplemente, pero también las ecuaciones cinéticas, y ver cómo la energía y el momentum se transfieren de estas ondas. Podemos ver también la dispersión o la difusión en muchos sistemas astrofísicos en el espacio. O sea que el estudiar las ondas nos permite explicar ciertos procesos que ocurren en distintas regiones del espacio.
también puede utilizar estas ondas como un sensor remoto para diagnosticar el plasma. Esta es una de las cosas que Arecibo hacía mucho. Por ejemplo, utilizaba antenas donde podía medir fluctuaciones, podía tanto bombardear el sistema, o sea, tirando unas señales de radiofrecuencia que se absorben en la ionosfera, puede generar unas oscilaciones y medir la densidad, o sea, usarla como un sensor remoto para describir cuál es la densidad de ese plasma, o cuáles pueden extraer con varias otro tipo de medidas, también se pueden extraer la temperatura de ese plasma, etc. O sea que las ondas nos permiten, es un método de diagnóstico en el laboratorio. En los laboratorios, en los plasmas de laboratorio, están confinados en un cilindro, en un tokamak o un cilindro recto, se le ponen antenas. Estas antenas bombardean señales, ondas de plasma que pueden absorberse para, por ejemplo, calentar el plasma, etc. O sea, y hacer que esas ondas electromagnéticas resuenen. La podemos hacer también como diagnóstico, si queremos extraer cuál es la densidad de ese plasma cuando usted lo ha ionizado y lo tiene confinado en ese plasma. Es una forma de hacer el diagnóstico. O sea que en general el estudio de las ondas tiene muchas utilidades en caracterizar las propiedades del plasma, sea tanto de laboratorio como espacial. Y en adición, en forma más avanzada ya sabemos, cuando estudiamos en forma un poco más no lineal los sistemas de las propiedades de transporte, de que muchas de estas ondas pueden tener la mímica, o sea, imitar las colisiones. Su naturaleza es tal que puede hacer una mímica de esas simulaciones. Perdón, de las colisiones, porque las colisiones sabemos que ocurren a una frecuencia, la frecuencia de colisión en general entre las partículas, pero esa frecuencia puede ser caracterizada por las frecuencias de oscilación, por ejemplo, de unas ondas que le llaman las ondas de Whistler o las ondas de Langmuir. En cierto sentido, estas ondas pueden cobrar una naturaleza y producir unos efectos mímicos, hacer una mímica de colisiones, y a eso le llamamos nosotros los parámetros de transporte anómalos. O sea, que pueden producir sabemos que una conductividad, una resistividad es por colisiones. Ahora podemos construir, no con colisiones, sino con unas ondas, crear el efecto de unas colisiones y lo llamamos conductividad anómala o resistividad anómala. Estas son caracterizadas no por las colisiones directamente, sino algo que haga la mímica de una colisión. Eso, o sea que las ondas de plasma tienen una gran utilidad en el espacio. Yo creo que ya estamos casi, ya llegamos al final. Yo voy a parar aquí, pero voy a comenzar el proceso la próxima vez de cómo comenzamos el primer proceso, linealización de un sistema, cómo nos lleva a las ondas. Vale.